El 21 de agosto de 2016, en un pequeño pueblo costero de Galicia, España, llamado Apobra do Caramiñal, una joven de 18 años salió de su casa para asistir a las fiestas de verano del pueblo. No sabía que esa sería la última vez que su familia la vería con vida. Y durante los 497 días siguientes, todo un país seguiría de cerca cada paso de la búsqueda, sumido en una incertidumbre sin respuesta. Esta es la historia de Diana Quer, y de uno de los casos que más ha conmocionado la historia criminal reciente de España. Diana Quer López Pinel nació el 12 de abril de 1998, en Madrid. Era hija de un reconocido empresario del sector automotriz e inmobiliario y de una madre de origen argentino. La familia contaba con una posición económica acomodada, y Diana, junto con su hermana menor, Valeria, crecieron en un entorno de cierto privilegio, estudiando en colegios donde también estudiaban hijos de figuras conocidas del fútbol y de la política española. Pero su vida no fue tan tranquila como muchos podrían imaginar. En 2012, tras casi 15 años de matrimonio, los padres de Diana se divorciaron en un proceso bastante conflictivo, y ambas hermanas se vieron envueltas en disputas prolongadas por la custodia y por la división de bienes. Quizás por esto, en su adolescencia, Diana pasó por una etapa de cierta rebeldía, su relación con sus padres no siempre fue fácil, y su rendimiento escolar tampoco fue destacado. Estos son detalles que, más adelante, la prensa española explotaría de manera excesiva, hasta el punto de que muchos criticaron que los medios estaban construyendo, de forma implícita, una narrativa que culpabilizaba a la víctima. Es necesario aclarar esto desde el principio. Nada en la forma de vida de Diana justifica lo que le ocurrió. Pero mencionar estos detalles ayuda a entender el contexto mediático tan distorsionado que rodeó a su familia durante todo el caso. Cada verano, la familia de Diana solía pasar sus vacaciones en una casa situada en Galicia, en el municipio de Apobra do Caramiñal, junto a las hermosas rías de esta región. La noche del 21 de agosto de 2016, la madre de Diana la llevó hasta un pequeño parque, donde había quedado con un grupo de amigas para asistir juntas a las fiestas de verano del pueblo, un evento anual conocido como las Fiestas de la Virgen del Carmen, donde todo el municipio se reunía para celebrar, cantar y bailar. Alrededor de la 1:20 de la madrugada, su madre la llamó para preguntarle a qué hora pensaba regresar. Diana respondió que quería quedarse un rato más, y que no era necesario que su madre la esperara despierta, que ella volvería caminando sola. Este es uno de los detalles más dolorosos al recordar toda esta historia. Diana era una chica que odiaba molestar a los demás, que siempre intentaba no causar ningún inconveniente, y fue precisamente esa consideración, en un momento fatídico, la que la llevó a rechazar el ofrecimiento de sus amigas de acompañarla hasta su casa. Hacia las 2:30 de la madrugada, Diana se despidió del grupo y comenzó a caminar sola de vuelta a casa. El camino que debía recorrer incluía un tramo junto al paseo marítimo, bastante solitario a esa hora, seguido de una cuesta con poca iluminación que llevaba hasta la zona donde vivía su familia. Era un camino que ella había recorrido muchas veces antes y nunca había tenido motivo alguno para sentir miedo. Durante el trayecto se detuvo brevemente a conversar con una conocida cerca de una pizzería, y continuó caminando mientras intercambiaba mensajes con un amigo de Madrid a través del teléfono. Pero pocos minutos después, esa conversación tomó un giro alarmante. Diana le escribió a su amigo que sentía que un hombre la estaba siguiendo, y que ese hombre le decía cosas que la hacían sentir insegura. Su amigo le preguntó qué estaba pasando exactamente, pero Diana nunca respondió a ese mensaje. La señal de su teléfono desapareció por completo alrededor de las 3 de la madrugada. Ese fue el último rastro conocido de Diana Quer durante casi un año y medio. A la mañana siguiente, al notar que su hija no estaba en su habitación y que su teléfono no respondía, la madre de Diana acudió de inmediato al cuartel de la Guardia Civil para presentar la denuncia. Es destacable que, aunque en este tipo de situaciones las autoridades suelen esperar al menos 24 horas antes de abrir formalmente una investigación por desaparición de un adulto, en este caso se actuó casi de manera inmediata, debido a señales de alarma demasiado evidentes. Diana no había llevado consigo su documento de identidad, ni dinero, y no existía ningún indicio de que se hubiera marchado voluntariamente.
La Guardia Civil, junto con la Unidad Central Operativa, conocida como UCO, encargada de este tipo de casos graves, se movilizó de inmediato. En los primeros días, cientos de voluntarios, agentes de policía, perros de rastreo e incluso la infantería de marina participaron en una amplia búsqueda por toda la zona del municipio. Pero el resultado fue completamente infructuoso. No se encontró ningún rastro de Diana, a pesar de tratarse de un pueblo pequeño, donde en teoría sería muy difícil que una persona desapareciera por completo sin dejar ninguna pista. A partir de los datos de posicionamiento obtenidos de las antenas de telefonía móvil, la policía se dio cuenta de algo sumamente preocupante. En el breve lapso posterior a su último mensaje, la señal del teléfono de Diana se había desplazado a una velocidad que ninguna persona caminando podría alcanzar. Esto solo podía tener una explicación. Aya había sido trasladada en un vehículo, ya fuera de forma voluntaria o forzada, algo que aún no se podía determinar. La última señal del dispositivo se registró cerca de un puente conocido como el Puente de Taragoña, a unos 20 kilómetros del lugar donde había desaparecido. Después de eso, la señal se perdió por completo. Mientras avanzaba la investigación, el caso se convirtió rápidamente en el centro de atención de todos los medios de comunicación de España. El hecho de que la familia de Diana tuviera recursos económicos y numerosos contactos dentro del mundo mediático hizo que la historia se difundiera con una rapidez inusual, arrastrando también las peores facetas de esa exposición excesiva. La prensa publicó, sin ninguna verificación, todo tipo de detalles de la vida privada de la familia, desde el divorcio de sus padres hasta conflictos internos e incluso rumores completamente infundados que insinuaban que la propia madre de Diana podría estar implicada en su desaparición, todo a raíz de una simple confusión relacionada con la ropa que Diana llevaba encontrada en la casa. Esta presión mediática llegó a tal punto que el padre de Diana, en un momento de tensión extrema, solicitó la custodia exclusiva de su hija menor, Valeria, apartándola de su exmujer, una decisión que la prensa aprovechó para tejer aún más historias sensacionalistas. Finalmente, para proteger a la familia de una desintegración total bajo la presión pública, la policía decidió designar a un psicólogo como portavoz oficial, limitando al máximo el contacto directo entre la familia y los medios. Mientras tanto, el trabajo técnico de la investigación continuaba de forma discreta. La policía revisó los antecedentes de personas con historial de violencia, abuso sexual o secuestro en la zona, reduciendo una lista de alrededor de 200 expedientes a unos 80 casos de mayor interés. Entre ellos, destacó un nombre en particular: José Enrique Abuín Gey, conocido por los habitantes de la zona con el apodo de El Chicle. Sobre el origen de este apodo existen varias versiones. Algunos afirman que de niño tenía dificultades de pronunciación que hacían que su voz sonara como si tuviera un chicle en la boca. Otros sostienen que el apodo estaba relacionado con una pieza de coche que solía manipular cuando trabajaba como mecánico. Y otra versión lo compara con un chicle pegado a la suela de un zapato, casi imposible de despegar, en alusión a los constantes problemas de conducta que había tenido desde joven. Sea cual sea el origen exacto del apodo, lo cierto es que José Enrique Abuín tenía un pasado no del todo limpio. Había estado en prisión por tráfico de drogas, y en 2005 había sido denunciado por su propia cuñada por un presunto abuso sexual, aunque el caso se archivó posteriormente sin cargos formales, por falta de testigos que respaldaran a la víctima. Cuando la policía profundizó en la investigación sobre Abuín, descubrió que él también había estado presente en las mismas fiestas de verano donde Diana había pasado la noche, y que su vehículo, un Alfa Romeo, coincidía con las características descritas por algunos testigos. Los datos iniciales de geolocalización de su teléfono también mostraban una coincidencia significativa con el trayecto que se presumía había seguido Diana. Sin embargo, había un punto que generaba dudas entre los investigadores. En cierto cruce, los datos parecían mostrar que ambos recorridos se separaban en direcciones distintas, lo cual debilitaba la hipótesis inicial. Al ser convocado a declarar, Abuín negó al principio haber estado en las fiestas, pero luego cambió su versión, admitiendo que sí había estado en la zona, aunque aseguraba que el motivo había sido robar gasolina de otros vehículos estacionados cerca, y que su esposa, identificada posteriormente como Rosario, lo había acompañado toda esa noche,
confirmando completamente esta versión. No solo su esposa, sino también la cuñada que lo había denunciado en 2005, junto con el esposo de esta, respaldaron esa misma coartada. Con una coartada confirmada por varios miembros de su propia familia, sumada a la ambigüedad de los datos de geolocalización, la investigación fue perdiendo impulso poco a poco. Para abril de 2017, 8 meses después de la desaparición de Diana, el juez encargado del caso decidió archivarlo provisionalmente por falta de nuevas pruebas, aunque mantuvo un pequeño equipo de investigadores dando seguimiento mínimo al asunto. Este fue el período más oscuro para la familia de Diana. Durante muchos meses, vivieron atrapados entre la esperanza y la desesperación, apareciendo constantemente en los medios, ofreciendo recompensas, distribuyendo la imagen de su hija por todas partes, sin recibir ninguna pista concreta. Mientras tanto, el trabajo silencioso y meticuloso de los técnicos seguía avanzando entre bastidores. El teléfono de Diana, encontrado por casualidad por un mariscador entre el barro cerca del puente de Taragoña a finales de octubre de 2016, había pasado por un proceso de recuperación extremadamente complicado. Tras meses sumergido en agua salada, todos los componentes internos del dispositivo estaban gravemente corroídos, e incluso había pequeños organismos marinos adheridos en su interior. El equipo técnico de la policía tuvo que desmontar cada pieza por separado, limpiarlas cuidadosamente con alcohol diluido y herramientas especializadas, y luego volver a ensamblarlas con la frágil esperanza de que el dispositivo pudiera funcionar de nuevo. Después de varias semanas de trabajo constante, el teléfono finalmente logró encenderse. Pero eso fue solo el primer paso de un desafío aún mayor. Al tratarse de un iPhone, todos los datos internos estaban encriptados, y la empresa fabricante de esta tecnología, conocida por sus políticas de privacidad extremadamente estrictas, se negó a colaborar proporcionando las claves de desencriptación, incluso ante una solicitud oficial de las autoridades. Finalmente, los investigadores tuvieron que recurrir a una empresa especializada en seguridad digital en el extranjero para lograr desencriptar la información, un proceso costoso que añadió varios meses más a la espera. Hacia mediados de 2017, los datos del teléfono finalmente fueron completamente desencriptados. Con información mucho más precisa que la obtenida previamente a través de las antenas de telefonía, los investigadores comenzaron a reconstruir con mayor exactitud el recorrido de Diana durante aquella noche fatídica. Y encontraron la explicación al punto que antes había generado dudas sobre Abuin. Resultó que, durante la noche de las fiestas, había una gran concentración de personas en la zona, lo que provocó que la antena de telefonía más cercana se saturara. Cuando una antena se satura, la señal de algunos dispositivos se redirige automáticamente a otra antena más alejada, generando datos de geolocalización distorsionados que dan la falsa impresión de que un dispositivo se ha desplazado de forma anómala. Esta fue precisamente la razón por la que el recorrido de Abuin parecía inicialmente separarse del de Diana, cuando en realidad ambos dispositivos se habían movido en la misma dirección y al mismo tiempo. Con este hallazgo, las sospechas sobre Abuin volvieron a cobrar fuerza de manera contundente. Pero el problema era que, aunque los investigadores estaban casi convencidos de su implicación, aún no contaban con pruebas concretas suficientes para proceder a una detención formal, y la legislación española establece con claridad que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Si actuaban precipitadamente sin suficientes pruebas y más adelante aparecía el cuerpo o nueva evidencia, Abuin ya no podría volver a ser juzgado por ese mismo hecho al haber sido procesado previamente con una condena menor. Por ello, los investigadores tuvieron que armarse de paciencia, recopilando y reforzando el expediente en silencio, preparando toda la documentación legal necesaria para presentarla ante el tribunal, un proceso que consumió varios meses adicionales. Y entonces, a finales de diciembre de 2017, un suceso inesperado cambió por completo el rumbo del caso. En una fría noche de invierno, en el cercano municipio de Boiro, una joven de 18 años caminaba sola por la calle cuando un hombre se acercó por detrás, le puso un objeto punzante junto al cuello y le ordenó entregarle el teléfono, el dinero, y subir al maletero de su coche. En medio de un pánico absoluto, la joven aún tuvo la lucidez de entregarle algo de dinero en efectivo, rogarle que no se llevara su teléfono, y de manera deliberada,
Dejó una de sus piernas fuera del maletero cuando fue empujada hacia adentro, impidiendo que él pudiera cerrarlo por completo. En ese preciso momento, dos personas pasaban cerca del lugar, y el agresor cambió inmediatamente de actitud, fingiendo haberse confundido de persona, preguntándole si ella era Carla, y finalmente dejándola marchar mientras huía rápidamente en su vehículo. Aquella joven tomó una decisión de enorme importancia. En medio del caos, logró activar la grabadora de su teléfono, quedando registrada por completo la conversación amenazante del agresor. También logró memorizar parte de la matrícula del vehículo e identificó que se trataba de un Alfa Romeo, coincidiendo exactamente con las características del coche de Abuin. Ante la evidencia de la grabación y la coincidencia en la descripción, la policía decidió actuar de inmediato, a pesar de que el expediente legal correspondiente al caso de Diana Kerr aún no estaba completamente finalizado según el proceso original. Abuin fue detenido. Y esta vez, ante pruebas irrefutables, su esposa, quien había sido la testigo clave de su coartada, se retractó por completo de su declaración anterior. Admitió que había mentido a petición de su marido, que en realidad no había estado con él la noche de la desaparición de Diana, y que ella misma desconocía lo que su pareja había hecho aquella noche. Al perder su última coartada, Abuin comenzó a cambiar su versión de los hechos en repetidas ocasiones. En su primera versión, aseguró que la muerte de Diana había sido un accidente completamente involuntario, que conducía a una velocidad considerable porque había bebido alcohol, y que la atropelló sin querer, deshaciéndose después del cuerpo en el mar por miedo. Pero esta versión fue rápidamente descartada por los investigadores, al no coincidir con ninguna prueba física recogida en la escena. Posteriormente, ofreció otra versión, que estaba robando combustible de unos camiones cercanos cuando se topó de frente con Diana, y que, temiendo que ella lo denunciara, le tapó la boca con la mano para evitar que gritara, y que, sin darse cuenta de la fuerza que estaba aplicando, terminó provocando su muerte. Según esta versión, él no había tenido en ningún momento la intención de matarla, todo habría sido una reacción impulsiva fuera de control. Sin embargo, los investigadores y los forenses españoles rechazaron por completo esta explicación al compararla con la evidencia científica recogida en el lugar. En la versión final, considerada la más cercana a la verdad, Abuin condujo a la policía hasta una antigua fábrica abandonada, que en su momento había producido bebidas gaseosas, situada a apenas 200 metros de su propia casa. Allí había un pozo de agua potable, sellado con una tapa, con una profundidad de aproximadamente 10 metros. Señaló ese pozo y afirmó que el cuerpo de Diana se encontraba en el fondo. El perro policía llevado al lugar reaccionó de inmediato, sentándose junto a la boca del pozo, una señal de entrenamiento que indicaba que había detectado algo en su interior. El 31 de diciembre de 2017, precisamente el último día del año, un equipo de buceadores profesionales fue movilizado para descender a aquel pozo de gran profundidad. Al tratarse de agua potable estancada, sin corrientes, sin fauna marina y con una temperatura constante en completa oscuridad durante 497 días, el cuerpo de Diana se conservó en un estado sorprendentemente íntegro, con su rostro y su cabello oscuro aún claramente reconocibles. Sin embargo, en cuanto el cuerpo fue extraído del agua y entró en contacto con el aire, el proceso de descomposición, retenido durante todo ese tiempo, comenzó de manera casi inmediata, provocando que algunas partes del cuerpo no pudieran mantenerse completamente íntegras durante su recuperación. Este es uno de los detalles más dolorosos y perturbadores que tuvieron que presenciar quienes participaron directamente en las labores de rescate. El 17 de diciembre de 2019, José Enrique Abuin Hey fue condenado oficialmente a la pena máxima que permite la legislación española: la prisión permanente revisable. Una figura equivalente a la cadena perpetua, pero con un mecanismo de revisión tras un período mínimo, generalmente de 25 años, para evaluar si el recluso está en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Fue declarado culpable de asesinato con alevosía, detención ilegal y agresión sexual. En 2022, además, tuvo que enfrentar otro juicio relacionado con el abuso sexual cometido contra su cuñada en 2005, siendo condenado a 14 años adicionales de prisión por este delito. Existe una gran pregunta que muchas de las personas interesadas en este caso siguen planteándose hasta hoy.
¿Fue Diana Kerr la única víctima de Abuin durante un periodo tan largo de tiempo? Al fin y al cabo, entre la denuncia de abuso sexual presentada por su cuñada en 2005 y el momento en que atacó a Diana en 2016, transcurrió más de una década. Resulta muy difícil creer que alguien con una tendencia tan marcada hacia la violencia sexual pudiera permanecer en silencio durante 11 años sin cometer ningún otro acto similar, especialmente cuando, poco más de un año después de asesinar a Diana, repitió de inmediato un comportamiento prácticamente idéntico con otra joven en Boiro, siguiendo casi el mismo patrón. Mujeres jóvenes, solas, durante fiestas locales cuando la zona circundante quedaba inusualmente desierta mientras la multitud se concentraba en un solo punto. Esta es una pregunta que, a día de hoy, no tiene una respuesta definitiva, y que quizás permanecerá para siempre como una de las zonas más oscuras y sin resolver de todo este caso. También conviene mencionar otro aspecto polémico de toda esta historia: el papel que jugaron los medios de comunicación durante la investigación, que se prolongó casi un año y medio. Muchos observadores han criticado la manera en que la prensa española explotó este caso, publicando información sin verificar, invadiendo la privacidad de la familia de la víctima, y en determinados momentos, generando una presión que llegó a interferir negativamente en el propio trabajo de investigación. Al mismo tiempo, también han surgido cuestionamientos sobre por qué el caso fue archivado con tanta rapidez en abril de 2017, basándose únicamente en las declaraciones de coartada proporcionadas por familiares cercanos del sospechoso, cuando aún existían numerosos indicios sospechosos sin aclarar por completo. De no haber sido por la afortunada intervención de la joven de Boiro, quien mantuvo la serenidad necesaria para grabar la voz de su agresor y logró sobrevivir para contar lo ocurrido, es muy probable que el caso de Diana Kerr siguiera siendo, hasta el día de hoy, un misterio sin resolver, y que su familia jamás llegara a conocer el verdadero destino de su hija. Esta es, en definitiva, toda la desgarradora historia de Diana Kerr, una joven de 18 años que salió de las fiestas de verano para caminar de vuelta a casa y que nunca regresó. Una historia sobre la perseverancia incansable de los investigadores durante 497 días, sobre la suerte definitiva de otra joven que impidió que se cometiera un crimen más, y sobre el dolor irreparable de una familia que tuvo que esperar un año y medio para recibir, finalmente, la respuesta más dolorosa que nadie desearía escuchar jamás. Esta es, en definitiva, toda la desgarradora historia de Diana Kerr, una joven de 18 años que salió de las fiestas de verano para caminar de vuelta a casa, y que nunca regresó. Una historia sobre la perseverancia incansable de los investigadores durante 497 días, sobre la suerte definitiva de otra joven que impidió que se cometiera un crimen más, y sobre el dolor irreparable de una familia que tuvo que esperar un año y medio para recibir, finalmente, la respuesta más dolorosa que nadie desearía escuchar jamás. El 17 de diciembre de 2019, José Enrique Abuin Hey fue condenado oficialmente a la pena máxima que permite la legislación española: la prisión permanente revisable. Una figura equivalente a la cadena perpetua, pero con un mecanismo de revisión tras un período mínimo, generalmente de 25 años, para evaluar si el recluso está en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Fue declarado culpable de asesinato con alevosía, detención ilegal y agresión sexual. En 2022, además, tuvo que enfrentar otro juicio relacionado con el abuso sexual cometido contra su cuñada en 2005, siendo condenado a 14 años adicionales de prisión por este delito. Existe una gran pregunta que muchas de las personas interesadas en este caso siguen planteándose hasta hoy. ¿Fue Diana Kerr la única víctima de Abuin durante un periodo tan largo de tiempo? Al fin y al cabo, entre la denuncia de abuso sexual presentada por su cuñada en 2005 y el momento en que atacó a Diana en 2016, transcurrió más de una década. Resulta muy difícil creer que alguien con una tendencia tan marcada hacia la violencia sexual pudiera permanecer en silencio durante 11 años sin cometer ningún otro acto similar, especialmente cuando, poco más de un año después de asesinar a Diana, repitió de inmediato un comportamiento prácticamente idéntico con otra joven en Boiro, siguiendo casi el mismo patrón. Mujeres jóvenes, solas, durante fiestas locales cuando la zona circundante quedaba inusualmente desierta mientras la multitud se concentraba en un solo punto. Esta es una pregunta que, a día de hoy, no tiene una respuesta definitiva,
y que quizás permanecerá para siempre como una de las zonas más oscuras y sin resolver de todo este caso. También conviene mencionar otro aspecto polémico de toda esta historia: el papel que jugaron los medios de comunicación durante la investigación, que se prolongó casi un año y medio. Muchos observadores han criticado la manera en que la prensa española explotó este caso, publicando información sin verificar, invadiendo la privacidad de la familia de la víctima, y en determinados momentos, generando una presión que llegó a interferir negativamente en el propio trabajo de investigación. Al mismo tiempo, también han surgido cuestionamientos sobre por qué el caso fue archivado con tanta rapidez en abril de 2017, basándose únicamente en las declaraciones de coartada proporcionadas por familiares cercanos del sospechoso, cuando aún existían numerosos indicios sospechosos sin aclarar por completo. De no haber sido por la afortunada intervención de la joven de Boiro, quien mantuvo la serenidad necesaria para grabar la voz de su agresor y logró sobrevivir para contar lo ocurrido, es muy probable que el caso de Diana Quer siguiera siendo, hasta el día de hoy, un misterio sin resolver, y que su familia jamás llegara a conocer el verdadero destino de su hija. Esta es, en definitiva, toda la desgarradora historia de Diana Quer, una joven de 18 años que salió de las fiestas de verano para caminar de vuelta a casa y que nunca regresó. Una historia sobre la perseverancia incansable de los investigadores durante 497 días, sobre la suerte definitiva de otra joven que impidió que se cometiera un crimen más, y sobre el dolor irreparable de una familia que tuvo que esperar un año y medio para recibir, finalmente, la respuesta más dolorosa que nadie desearía escuchar jamás. Esta es, en definitiva, toda la desgarradora historia de Diana Quer, una joven de 18 años que salió de las fiestas de verano para caminar de vuelta a casa, y que nunca regresó. Una historia sobre la perseverancia incansable de los investigadores durante 497 días, sobre la suerte definitiva de otra joven que impidió que se cometiera un crimen más, y sobre el dolor irreparable de una familia que tuvo que esperar un año y medio para recibir, finalmente, la respuesta más dolorosa que nadie desearía escuchar jamás.